Buenas, buenas a todos los oyentes de Infórmate TV. Espero que en este día tan caluroso, hermoso, precioso de Barranquilla se encuentren muy pero muy bien. Bueno, como ustedes ya saben, todos los martes les recuerdo, tenemos un espacio disponible en este canal para tocar un tema de total interés, de su interés, de nuestro interés, el cual por medio de este brindaremos conocimientos, información acerca del tema que tenemos disponible. Últimamente en las redes sociales está rodando un tema en común de todos los ciudadanos colombianos, ya que pues el papá de Luis Díaz fue, como todos ya sabemos, secuestrado por un grupo del conflicto armado colombiano. Entonces, por esta razón, por este motivo, nos pareció a nosotros de total importancia informar a las personas colombianas sobre el concepto del conflicto armado, sobre sus características, sus objetivos, sus consecuencias. Entonces, por esta razón, en el día de hoy tocaremos qué es el conflicto armado en Colombia, hablaremos sobre las víctimas del conflicto armado, sobre la resiliencia, tocaremos si el gobierno cuenta con programas, apoyo para la resiliencia de estas víctimas, para la restauración de víctimas, entre otras cosas. Bueno, primero que todo, es importante comenzar a hablar sobre qué es el conflicto armado en Colombia. El conflicto armado es todo enfrentamiento protagonizado por grupos armados regulares o irregulares, con objetivos percibidos como incompatibles estatalmente. El uso continuo y organizado de la violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para ser un conflicto armado debe de tener ciertas características, el cual marque la discrepancia entre un grupo delincuencial común. ¿Qué es un grupo delincuencial común? Pues un ejemplo, la delincuencia común puede ser que asaltaron en un barrio de Barranquilla, esa es una delincuencia común. Pues en este caso hablaremos de las características que debe tener un grupo de esa trayectoria para hacer un conflicto armado en Colombia. Debe por lo menos tener un mínimo de 100 víctimas mortales en un año, un grave impacto en el territorio como destrucción de la infraestructura o destrucción de la naturaleza o generar inseguridad humana. ¿Qué quiere decir esto? Pues como todos ya sabemos, el conflicto armado ha conllevado en estos últimos años pues desaparición forzada, violación sexual, explotación de niños, masacres, asesinatos selectivos, etc. Y pues para poder marcar esa diferencia, pues deben de tener, digamos que esos ciertos delitos cometidos masivos que los diferencie de la delincuencia común. Vamos a irnos un poco a la historia de por qué se dan estos grupos al margen de la ley. Digamos que estos grupos se dan a partir de los años 50, donde en esa época habían
unos partidos políticos tradicionales. Estaba el Partido Liberal y el Partido Conservador, donde se distribuían el poder del país, situación que marginaba cualquier partido diferente del escenario político. En este ambiente de desigualdad política surge el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como respuesta armada al régimen bipartidista de la época. Poco tiempo después surgió el EPL, el Ejército Popular de Liberación, y con ello el movimiento 19 de abril. Y en los años 80, poco después, surgieron grupos como el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, el movimiento indígena Quintín Lane y las autodefensas obreras, ADO. El surgimiento de estas guerrillas respondían a diferentes ideales que iban desde la reivindicación de las clases sociales hasta la instauración de régimen comunista en el país. De hecho, hay que destacar que en ese entonces, por esa situación, nace la Constitución Política de 1991. Esta surge como respuesta a los diálogos entre el M-19, el EPL y parte de los miembros del ELN. Luego de la dejación de las armas, crearon partidos políticos y apoyaron la creación de nueva Carta Magna. Sin embargo, tras el desarme surgieron y se fortalecieron unas guerrillas, en este caso como la AUC, las Autoridades Unidas de Colombia, quienes al mando de terratenientes, narcotraficantes, dirigentes políticos, defendían actividades ilícitas, tierras y poder, rearmando así las estrategias de terror, de temor, que iniciadas por la guerra. Bueno, como sabemos, las guerras comenzaron a partir desde los años 50. La prolongación y la degradación de la guerra han propiciado el surgimiento de repertorios de violencia. Algunos de estos grupos al margen de la ley cuentan con unas marcas distintivas, como el uso de la tortura en la AUC, y otras obras como estrategias de guerra generalizada, como lo es el desplazamiento forzado. Desde este plano, la población civil es vista como una herramienta y ha sido instrumentalizada por los grupos alzados en armas en la consecución de sus objetivos de guerra. Hay periodos en los que las acciones hostiles en contra de la población civil han alcanzado cifras históricas. Periodos comprendidos entre 1995 y 2005, y otros periodos en los que éstas se vieron reducidas, sin que ello signifique la no ejecución de acciones violentas por parte de los grupos armados. Una de las modalidades de violencia que mayor impacto ha causado son los asesinatos selectivos. Este constituye al homicidio internacional de 3 personas o menos en un estado de indefensión e iguales circunstancias de modo, tiempo y lugar, perpetrados por los actores del conflicto armado, constituyendo de esta forma la violencia que más víctimas ha dejado el Grupo de Memoria Histórica del 2013. Los asesinatos selectivos son una estrategia para generar terror en la población civil y la clase política, donde la exposición de las víctimas en carreteras o ríos o la desaparición lo configuran como un medio de intimidación y demostración de poder. Las principales víctimas de los asesinatos selectivos
son los defensores de derechos humanos, líderes comunitarios o sindicalistas. En el caso de la clase política, el asesinato de personalidades públicas funcionó como un medio para desestabilizar el gobierno y la sociedad, tal como lo es el caso de Luis Carlos Galán, candidato presidencial, asesinado el 18 de agosto de 1989. El amplificador de las acciones de los paramilitares fue la sevicia, siendo esta la acusación de lesiones más allá de las necesarias para matar. El exceso de violencia o crueldad extrema que tiene como objetivo la exposición del cuerpo mutilado y fragmentado como estrategia de guerra. Bastaba con emplear cualquier herramienta contra la víctima, ya sean palos, ácido, machetes o motosierras, donde el objetivo era exponer el cuerpo en un lugar público, estratégico, para generar temor a la sociedad. Estos grupos, al margen de la ley, también cometieron actos como masacres. Una de las masacres que más impactos psicosociales ocasionó fue la masacre de tipo Arrasada, de manera sistemática, donde escenificaron la violencia y la sevicia en plazas públicas, destruyendo viviendas, negocios, violentando mujeres, niños y líderes comunitarios, robando los recursos económicos como ganado, animales de granja, destruyendo así el entorno físico simbólico y transformando el espacio físico para la comunidad. Estas situaciones ocasionaban desplazamientos masivos, el abandono de tierras, y estas marcas eran distintivas del grupo Memoria Histórica, más que todo en el 2013, que documentó la existencia de 1.982 casos entre 1985 y 2012, como lo es el caso sufrido por los habitantes del corregimiento del Salado, departamento del Bolívar. En febrero del año 2000 fueron asesinadas 66 personas, entre hombres, mujeres y niños, provocando el desplazamiento de toda la población. Luego de esto aparece la desaparición forzada, caracterizada por la privación de la libertad de una persona, de la cual se desconoce su paradero, en la cual no se pide nada a cambio y el victimario niega su responsabilidad del hecho. En el caso de los paramilitares, la violencia sexual fue un arma para silenciar la voz de las mujeres líderes en sus comunidades, fragmentar nichos sociales y reafirmar el poder estratégico sobre una región. En el caso de la guerrilla, la violencia sexual surgió en el interior de sus filas, donde la violencia sexual era acompañada de abortos, la prostitución, esclavitud sexual, entre otros. De las total víctimas del conflicto armado, el 49,5% son mujeres. Tras la expansión de la guerra de estos grupos al margen de la ley, requirieron más militares en las filas subversivas. Allí surgió el reclutamiento ilícito de explotación de menores, reclutamiento de menores, y con este fenómeno otras situaciones de vulneración y explotación. Ahí los niños, niñas y adolescentes constituían mano de obra barata para realizar labores de limpieza, preparación de alimentos, explotación sexual, inteligencia, desarrollo de actividades ilícitas como lo era la minería ilegal y siembra de coca. Estos grupos armados han dejado más de 9 millones de víctimas y 200.000 muertos entre 1900
1948 y 1964. El gobierno ha implementado procesos de paz y de diálogo. Por ejemplo, en 1982 a 1989, la administración de Uribe presentó un proceso de paz y de diálogo con la FARC, el EPL. Por ejemplo, en 1986 y 1990 hubo acercamientos y procesos de paz con el M-19. En 1992 hubo proceso de paz con la coordinadora de la guerrilla en Caracas. En 1993 a 1994 hubo un proceso de paz con la CRS. En 1997 y 1998 hubo acercamiento entre la administración de Samper y el ELN. En 1998 y el 2002 hubo negociaciones entre la FARC y el ELN y la administración de Pastrana. En el 2003-2006 hubo un proceso de paz con la AUC. En el 2005 y 2008 hubo unos diálogos entre Uribe y el ELN. Y entre el 2010 y el 2018 hubo un proceso de paz en la administración de Santos, entre Santos y la FARC. Podemos observar que en todos estos periodos, estos últimos periodos, se han presentado los procesos de paz y de diálogo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con la inseguridad en Colombia? Que todavía, después de tantos años, no se ha acabado. Todavía hay sufrimiento, todavía hay víctimas, todavía hay familiares que lloran a sus amigos, a sus padres, a sus vecinos. Todavía hay personas que sufren por estos conflictos armados en Colombia. Por eso es importante hablar de que a partir de todas estas situaciones existen más de 9 millones de víctimas del conflicto armado entre hombres, mujeres y niños. Y esto representa el 18,2% de la población colombiana. Este conflicto armado le ha generado a esta persona situaciones de desplazamiento forzado, asesinato selectivo, masacres, tortura, violencia sexual, explotación de niños, secuestros, entre otras situaciones. Las consecuencias de el por qué existieron, que hay que tener en cuenta esto, de por qué existieron estos grupos al margen de la ley, fueron la falta de recursos para la seguridad y vigilancia en las zonas rurales, la oposición contra el Estado y su administración, y uno de los objetivos es generar pánico, terror en las multitudes, generar pánico a los civiles, a los ciudadanos. Pero ustedes se preguntarán, Dana, ¿qué hace el gobierno para ayudar a estas víctimas a retomar sus vidas a pesar de que hayan pasado por esas situaciones? Bueno, el gobierno actualmente cuenta con unos programas para víctimas. Después de haber implementado la ley 1448 del 2011, que tiene como nombre Ley de Víctimas y Restauración de Tierras, se dieron programas como lo son los fondos de reparación de víctimas, donde las personas tienen acceso a viviendas, a estudios, a educación, donde tienen apoyo psicosocial, donde por haber estado en una situación ya sea de homicidio, desaparición forzada, secuestro
y lesiones personales que generen incapacidad o discapacidad, se han entregado 40 salarios mínimos mensuales vigentes. Es decir, que el gobierno sí cuenta con unos programas para estas víctimas que lamentablemente han padecido situaciones del conflicto armado. Es bueno estas ayudas que brinda el gobierno. No sé si llegará a todas las víctimas, que pues ojalá que sí. Esto es bueno porque ayuda a la restauración, a la incorporación, reincorporación de las víctimas en la sociedad. Por medio de estos programas, las víctimas pueden tener una mejor resiliencia frente a las situaciones vividas, mejor acogimiento de la sociedad, entendimiento, razonamiento, etc. Son lamentables estos hechos, lamentable lo que el país, a pesar de muchos años, todavía vive. Lamentable todo lo que pasó con el jugador Luis Díaz, que haya pasado, sus padres hayan tenido que vivir esta situación, sus familiares. Pero hay que trabajar por la sociedad. Yo sé que sí se puede, que juntos, con el apoyo estatal de los gobiernos, implementando más seguridad en las zonas rurales, en las vías, que no estén solas. Yo creo que sí es posible alcanzar una seguridad total nacional para los colombianos. Que los colombianos ya no teman, que los campesinos ya no teman, que los niños de las zonas rurales no teman por salir de sus casas, por ir al colegio, que las mujeres, en especial los núcleos familiares que se ven destrozados por estos hechos, no sufran más por estas situaciones. Gracias al apoyo gubernamental que brindan actualmente el gobierno. Bueno, este es el tema de hoy. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por estar aquí siempre conectados. Es un tema lamentable, pero de total importancia. Por eso es importante comunicarnos, por eso es importante impartir el conocimiento para saber entender las situaciones actuales que está vivenciando el país. Es importante estar informados, es importante saber lo que pasa actualmente. Bueno, que tengan un excelente resto de día, de fin de semana.